Bueno, ya siendo las 6:30, les digo muy buenos días a todos. Soy Jorge Anderson Narváez, residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación. Bienvenidos a otro gran seminario del Servicio de Anestesiología. El día de hoy les presentaré el tema titulado Novedades en náuseas y vómitos postoperatorios. Les agradezco a ustedes su asistencia y al doctor Elkin Cardona Duque, anestesiólogo y nuestro docente, quien fue mi asesor para el desarrollo de esta charla. Bueno, cuando empecé a desarrollar este gran seminario pensé en que ciertamente es difícil definir qué es algo nuevo y qué no. Por eso se me hizo importante hablar en algunos aspectos, como veremos más adelante, desde las bases quizás históricas hasta lo que hoy se considera estándar, entendiendo que muchas de esas cosas históricas siguen manteniéndose hasta el día de hoy en firme. Otra cosa es que esta charla está enfocada principalmente en la población adulta, ya que la población pediátrica maneja algunas otras particularidades específicas que no tocaré en esta ocasión. Bueno, y este es el índice. Empezando con las generalidades, quiero decir, ¿por qué es importante hablar de náuseas y vómitos postoperatorios o NBPO como me referiré a ese término? Pues resulta que se consideran que son las complicaciones postoperatorias más frecuentes y su aparición conlleva un aumento del riesgo de otras complicaciones más severas según el tipo de cirugía, como desprendimiento de retina, broncoaspiración, neumonía. También se relaciona con una mayor insatisfacción del paciente y puede generar un aumento tanto del tiempo de estancia en la unidad de cuidados posanestésicos como también un aumento en la tasa de reingresos hospitalarios y de costos en la atención. Respecto a estos últimos dos factores, el primer estudio que evaluó este impacto tanto en costos principalmente y en tiempos se publicó en 1994. Acá encontraron que las NBPO aumentarían el riesgo de estancia en la UCPA entre 14 a 35 minutos, generando costos de atención por paciente en mayores a $15 en promedio para dinero pues de esa época. Más recientemente, año 2012, otro estudio que se publicó esto no cambió para bien, ya que otro análisis económico, mostró que este tiempo de estancia podría aumentar incluso hasta 1 hora en la unidad de cuidados posanestésicos y hasta $75 los costos por paciente, lo cual, extrapolándolo parcialmente a nuestro medio, nos hace inferir que de no asegurar una adecuada profilaxis, dada la gran cantidad de pacientes quirúrgicos que manejamos día a día, esto podría representar una importante carga económica para el sistema. Dicho esto, y partiendo de otro análisis de impacto más reciente de 2020, se concluye entonces que la profilaxis definitivamente es muy importante, ya que nos puede disminuir las complicaciones, nos va a favorecer la satisfacción del paciente y disminuye los costos de atención, como también los reingresos hospitalarios y, como les mencioné, las tasas de complicaciones. En cuanto a la epidemiología, se ha descrito que las náuseas y vómitos posoperatorios aparecen hasta en el 30% de la población quirúrgica general y hasta en el 80% en cortes de alto riesgo. En estas cortes, como veremos aquí, la incidencia específica va a ser muy variable y esto no depende únicamente del procedimiento quirúrgico, pues ya que los estudios que las describen pueden variar tanto en la técnica anestésica como en la aplicación o no de profilaxis, ya sea única o dual. Sin embargo, dentro de estos modelos que tienen una mayor incidencia está descrita la cirugía bariátrica, mastectomía, procedimientos laparoscópicos, ginecológicos, con una incidencia de hasta el 75% de náuseas y vómitos postoperatorio, seguido de otros como lo es la craneotomía, con hasta un 74%, siendo discretamente superior si es infratentorial, y la colecistectomía, siendo de hasta 46% o incluso superior. También está la cirugía de cabeza y cuello, la cual pues es muy variable dependiendo del tipo de intervención, siendo de hasta el 80% también muy variable, y también la cirugía ortopédica hasta en un 59%. En Colombia en realidad no contamos con muchos estudios específicos al respecto. Encontré como tal estos tres específicos, todos de Bogotá, de pacientes AC1 a AC3 en cirugía no cardíaca, en los cuales llamativamente la incidencia fue muy variable, desde el 8.1% en un estudio de 2016 hasta el casi el 40% en la corte más reciente. Como vemos, cortes que no son significativamente pues grandes.
destacándose además que la aplicación de la profilaxis fue muy variable en cada uno de ellos, además de también la técnica anestésica aplicada, también resaltando que incluso hubo muchos pacientes en los cuales no se aplicó profilaxis. Respecto a la fisiopatología de las náuseas y los vómitos, esta es compleja y hasta la fecha actual no es completamente conocida. La primera dificultad quizás radicará en que la fisiopatología tanto de las náuseas como de los vómitos por sí misma va a ser diferente de la una de la otra, aunque claro, va a estar relacionada en un último término. Sin embargo, vamos a ver cómo las náuseas constituyen una sensación consciente en la cual intervienen áreas corticales, mientras que en el vómito, por otro lado, se trata de que es un reflejo complejo con compromiso medular. Esto implica la dificultad de integrar diferentes aferencias emetógenas y coordinarlo con respuestas motoras y viscerales. Todo este proceso es controlado por lo que antiguamente se conocía como el centro del vómito, y es que desde hace alrededor de 5 o 6 años varios autores defienden que ya no se llame así centro del vómito, sino que en cambio se llame generador central de patrones, que corresponderían entonces a un grupo organizado de neuronas localizadas en el bulbo raquídeo que se deben activar de una forma secuencial y apropiada para generar respuesta motora al vómito, lo cual explicaría el concepto de generador de patrones. Dicho esto, vemos que son muchos los factores, las aferencias y receptores que se encuentran implicados en el desarrollo de estas complicaciones, destacándose por ejemplo los receptores dopaminérgicos D2 de serotonina 5-HT3, los receptores de neuroquinina 1 a nivel gastrointestinal, estos últimos los cuales ahí actúa la sustancia P, también los receptores MIO a nivel central y vestibular, además de los de histamina y acetilcolina también vestibulares, entre otros muchos factores que también nos pueden generar esto. Estas aferencias por medio de fibras aferentes vagales, tanto del sistema vestibular como de la corteza cerebral, del sistema límbico, del área postrema, entre otros, nos van a activar lo que se llama el núcleo, el generador central de patrones y otros grupos neuronales en otros núcleos como el de la médula caudal y dorsal ventrolateral, el núcleo dorsal ventral del vago, etcétera. Y estos estímulos en última instancia a nivel cortical nos van a generar la sensación de náuseas y por medio de fibras eferentes, como por ejemplo las del nervio vago o nervio frénico, nos van a generar esa respuesta tanto visceral como motora que va a terminar en el desarrollo de arcadas y de vómitos. Además, tiene una especial importancia aquí el área postrema, la cual es la que contiene la zona quimiorreceptora o zona gatillo. Dicho esto y resumido, pasamos a los factores de riesgo. Aquí se destaca la labor investigativa de Apfel y colaboradores, quien además de desarrollar en el 99 el score simplificado de Apple, mundialmente conocido, ha publicado múltiples estudios en lo que a náuseas y vómitos postoperatorios se refiere. Dentro de estos, en cuanto a factores de riesgo, se destaca esta revisión sistemática publicada en 2012, en la cual realizó un gran análisis basado en la evidencia de factores de riesgo para NBPO. Como conclusiones de este estudio, tenemos como factores de riesgo, encontró para náuseas y vómitos postoperatorios y en un primer lugar para náuseas, tres grupos inicialmente. Primero, los factores relacionados con el paciente, segundo, con la anestesia y tercero, con la cirugía. En este primer grupo de relacionados por el paciente, vemos como el ser mujer es el factor de riesgo más importante con un odds ratio de 2.57. Esto explicado en parte o con relación a la mayor carga estrogénica que tienen las mujeres. Seguido de esto está la historia de náuseas y vómitos postoperatorios o cinetosis o mareo, el estado de no fumador, esto porque los pacientes que fuman a largo plazo se cree que desarrollan un mayor grado de tolerancia a sustancias emetógenas que están en el cigarrillo como anillos aromáticos e hidrocarbono. También está la historia de mareo solo o la edad, siendo menor el riesgo a medida que se envejecen los adultos, con un efecto como dato complementario contrario en los menores en los niños, pero sin dar una edad clara de corte de mayor riesgo en este estudio.
En el segundo grupo de factores relacionados a la anestesia, estos fueron el uso de anestésicos inhalados, la duración de la anestesia, lo cual genera un aumento cada hora, el uso de óxido nitroso y el uso de opioides posoperatorios. Y en el tercer grupo, en factores relacionados con la cirugía, encontramos la colecistectomía, la cirugía ginecológica y en general los procedimientos laparoscópicos. Posteriormente se encontró que la cirugía bariátrica también es un factor de riesgo. Por otro lado, en cuanto a los vómitos en específico se refiere, los factores descritos por el estudio fueron similares a los de náuseas, destacándose nuevamente el ser mujer, la historia de NBPO, el ser no fumador, la historia de cinetosis y la edad. Sin embargo, no hubo un nivel de significancia estadística para determinar que los procedimientos quirúrgicos que fueron factores de riesgo para náuseas fueron igual factores de riesgo para vómitos. Bueno, eso fue en 2012, pero ¿qué ha surgido a partir de ese gran estudio? En primer lugar, en 2014 se comprobó que el aumento del riesgo con el uso de óxido nitroso aumentaba un 20% por cada hora a partir de los primeros 45 minutos a una hora de exposición, pero que menos de ahí el riesgo en realidad es incipiente, con un número necesario a tratar para prevenir náuseas y vómitos postoperatorios, evitando el óxido nitroso de 128, pero que este se reduce a 9 después de 2 horas de su administración. ¿Y qué más? Bueno, para el consenso de manejos de NBPO de 2014 también se definieron como factores de riesgo la edad, pero ya con un punto de corte que era menor de 50 años, cosa que antes no se había podido definir, y la anestesia general, ya que frente a la anestesia regional, y este dato es muy importante, la incidencia de esta complicación de náusea y vómitos postoperatorio fue 9 veces mayor con la anestesia general. Y lo último, más reciente en cuanto a factores de riesgo, es que se ha estudiado el papel de la reversa neuromuscular, de la reversa del bloqueo neuromuscular. Este metaanálisis, por ejemplo, que tuvo en cuenta 17 estudios y que comparó la administración de Sugamadex versus neoximina como reversa para rocuronio, encontró en uno de sus desenlaces primarios que el uso de neoximina, incluso a dosis bajas, se asoció con más náuseas y vómitos postoperatorios que el Sugamadex, con unos ratios de 0.64 a favor del Sugamadex llamativamente. También se ha investigado el papel de las variantes genéticas en la aparición de esto. Por un lado, debido a mutaciones en receptores serotoninérgicos, por ejemplo, como por otro y más reciente, debido a asociaciones positivas de polimorfismos de nucleótido único, lo cual explicaría el porqué de la resistencia de algunos pacientes a la profilaxis multimodal o incluso a la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios pese a la ausencia de factores de riesgo clínicos. De hecho, con estos factores genéticos, en este estudio se desarrolló una escala predictiva. Sin embargo, pues en nuestra práctica clínica actualmente y seguramente por muchos años, esto carece de utilidad o de aplicación clínica, francamente. Bueno, ya conocidos los principales factores de riesgo, entonces evaluaremos qué escala o score pronóstico vamos a usar, también volviendo desde las bases. Bueno, incluso desde antes del descubrimiento de algunos de estos factores de riesgo, hace ya más de 20 años, ya se habían desarrollado escalas simples para facilitar la evaluación del riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, siendo la más conocida, como ya vimos, la escala de Apfel, descrita en 1999, pero no siendo la única que se ha desarrollado. Dicho esto, en el año 2000, por ejemplo, este fue el primer estudio comparativo de scores y buscando establecer qué score tenía una mejor capacidad predictiva, se publicó este estudio prospectivo que fue el primero de su tipo, como les comento. Comparó la escala de Apfel, la escala de Cuy-Buranta, la cual tiene los mismos parámetros del Apfel más el tiempo de cirugía mayor de 60 minutos, y la escala de Palazzo y Evans, la cual actualmente está en desuso. Encontraron que las tres tenían una precisión moderada medida por el área bajo la curva para predecir NBPO. Sin embargo, los scores de Cuy-Berante y de Palazzo fueron superiores en predicción al score de Palazzo, concluyendo que en la práctica clínica uno podría usar tanto como Apfel como Cuy-Berante en nuestros pacientes. Ese fue el estudio que hasta hace poco justificó el uso de estas escalas. Sin embargo, más recientemente, año 2020 apenas, se publicó este otro estudio en que en más de 100 pacientes comparó nuevamente la sensibilidad y especificidad de los scores de Apfel, Cuy-Beranta y Sinclair en pacientes que fueron sometidos a anestesia general. ¿Y qué encontraron?
Pues encontraron, como vemos aquí señalado, una mejor capacidad predictiva para el score de Apple, con un área baja la curva de 0.7, significativamente superior al de Coiburanta y al de Sinclair. Por lo tanto, pese a que no dejan de tener todos una sensibilidad y especificidad más bien moderada, se reafirma que el score de Apple es el score que tiene un mejor sustento y es el score con el cual deberíamos evaluar a todos los pacientes. Como les mencioné previamente, este score se publicó en el año 1999 y en realidad es muy fácil de usar. Tiene los factores de riesgo de sexo femenino, historia de náuseas y vómitos postoperatorios o mareos, ser no fumadores y el uso esperado de opioides en el posoperatorio, con un riesgo basal sin factores de riesgo del 10% que aumenta de 20 en 20 hasta el 80% en caso de que se cumplan todos los puntos. Sería un 80% de riesgo de desarrollar NBPO. Pasando al impacto de la técnica anestésica, es inevitable hablar de este punto y aunque ya mencioné previamente que se estudió que la anestesia general tiene una incidencia 9 veces mayor de presentar esas complicaciones que la anestesia regional, los mayores debates recientes se han centrado en el uso de la anestesia total intravenosa optiva y en la anestesia libre de opioides, los cuales serán los temas en los cuales me voy a enfocar en este segmento. En primer lugar, TIVA versus agentes volátiles. Esta fue la primera comparación, año 2004, de TIVAs versus halogenados en náuseas y vómitos postoperatorios específicamente. Fue un ensayo que tuvo en cuenta más de 5.000 pacientes con factores de riesgo según el AP. Aleatorizaron como tal 6 tratamientos diferentes con 64 combinaciones posibles entre ellos, ya sean profilaxis farmacológicas de diferentes tipos y el uso o no de TIVA o halogenados. Como vemos en este esquema, en este diagrama, encontraron que el uso de TIVA con propofol sin profilaxis redujo la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios en un 19%, mientras que el uso de K de antiemético redujo esta incidencia en un 26%. También encontraron que mientras más medicamentos profilácticos se agregaban, la incidencia continuaría reduciendo de una forma lineal independientemente de la técnica anestésica, concluyendo así que el uso activa sin profilaxis era igual a usar anestesia balanceada inhalatoria con un medicamento profiláctico, pero el usar activa con profilaxis sí era superior a usar anestesia balanceada con profilaxis también. En años más recientes se publicaron estos dos estudios. En primer lugar, este metaanálisis de 2016 evaluó 14 estudios de TIVA versus balanceada con un medicamento profiláctico, con hallazgos similares al estudio similar, ya que la TIVA no contenía como tal un profiláctico adicional, no encontraron diferencias entre ambos grupos con respecto a las náuseas y vómitos postoperatorios tempranas, pero la TIVA se asoció con un mayor riesgo de NPO tardías, posiblemente porque ante el rápido metabolismo del propofol el efecto antiemético se iba a perder. Pero más recientemente, en 2018, se publicó este otro metaanálisis de pacientes ambulatorios mucho más grande con 229 RCTs que se diferenció de los anteriores en que ya no comparaba únicamente la TIVA sin profilaxis multimodal, sino que ya era TIVA con profilaxis versus balanceada con profilaxis también. En este caso encontraron que definitivamente el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios fue menor en el grupo de TIVA con propofol, relacionándose a su vez con una mayor satisfacción del paciente, una menor duración de la estancia en la PACU y menores puntuaciones de dolor post-extubación, pero dejando pues ya respondido que sí, reduce las náuseas y vómitos postoperatorios, dejando la incógnita de que si esta intervención en realidad era costo efectiva o no. Para responder esta pregunta y ante la ausencia de este tipo de estudios recientes, en 2021 se publicó este estudio local por parte del Servicio de Minimización de Costos en pacientes sometidos a anestesia general y cirugía no cardíaca ni oncológica, como ya saben varios por un docente de nuestro programa, el doctor Fabián. Aquí busco determinar los costos del uso de TIVA y de la anestesia balanceada con los agentes inhalatorios. Entonces, en primer lugar, se realizó un metaanálisis encontrando que la TIVA reducía este riesgo en un 39% frente al uso de los halogenados.
Posteriormente, en el análisis económico se determinó que el uso de la TIVA generaba un costo incremental de 102.718 pesos o aproximadamente 25 a 26 dólares por anestesia versus los halogenados. Pero esta diferencia podría ser de 0 pesos cuando la diferencia en náuseas y vómitos postoperatorios fuera alta o cuando el costo de la tecnología de TCI fuera bajo, al punto en el que si se eliminaran estos costos adicionales de los sistemas TCI, por ejemplo con el uso de bombas volumétricas, la diferencia de costos disminuiría casi en un 60%. Por lo tanto, se concluye que sí, la TIVA reduce la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, pero solo es una práctica útil si se utiliza con otros antiméticos antiprofilácticos y que además posiblemente sí sea una práctica costo efectiva. En cuanto a la segunda comparación de anestesia libre de opioides o no, respecto a esto, como novedad en los últimos años, se han publicado dos metaanálisis y una RCT. Ajá. Apagarlos, por favor, micrófonos apagados. Bueno, continúo. Respecto a esto, como novedad, se han publicado en los últimos años dos metaanálisis y un RCT. El primero de estos fue publicado en el 2019 y comparó el impacto analgésico de la anestesia libre de opioides versus la anestesia que usó opioides en 23 RCTs. Encontró llamativamente que las puntuaciones de dolor postoperatorio fueron equivalentes y que la anestesia libre de opioides se asoció con una menor incidencia de NBPO. Segundo lugar, un RCT 80 pacientes en colecistectomía laparoscópica año 2022. Comparó la anestesia general balanceada con bolos de fentanil versus la balanceada con infusión de lidocaína a 2 mg kg y sulfato de magnesio. Aunque las náuseas y vómitos posoperatorios fueron más frecuentes en el grupo que usó fentanil, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero se resalta que el tamaño de la muestra fue pequeña. Tercero, otro metaanálisis que evaluó 14 RCTs con un desenlace primario, la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios directamente, encontró que la anestesia libre de opioides sí tuvo una incidencia menor de náuseas y vómitos postoperatorio y que además presentó puntuaciones de dolor postoperatorio más bajas a las 24 horas. Así que, en resumen, sí, la anestesia libre de opioides es capaz de disminuir las náuseas y vómitos postoperatorios, pero en un contexto de analgesia multimodal en el que obligatoriamente tendremos que utilizar otras moléculas para balancear las anestesias. Superado esto, pasamos ya a la parte de fármacos y empezamos con fármacos profilácticos. Esto ya tras haber evaluado factores de riesgo, escalas e implicaciones anestésicas. En este punto resalto que son dos los mayores estudios publicados recientemente que recogen lo más amplio de la evidencia disponible en este aspecto. En primer lugar está el metaanálisis en red de Cochrane sobre medicamentos para prevenir las náuseas y vómitos postoperatorios en adultos bajo anestesia general, publicado en 2020. Y en segundo lugar, el cuarto consenso para el manejo de náuseas y vómitos postoperatorios, avalado por 26 sociedades de anestesia global. Pero empezaré por el primero, el metaanálisis de Cochrane, publicado en 2020, ya que este se enfoca en medicamentos. Este evaluó un total de 585 RCTs con casi 100.000 pacientes. La mayoría eran mujeres, la mayoría AC1, AC2, los procedimientos fueron la mayoría ginecológicos y gastrointestinales, entre otros, y la mayoría usaron opioides perioperatorios y usaron halogenados. Los grupos farmacológicos evaluados fueron los antagonistas del receptor de serotonina 5-HT3, los antagonistas del receptor dopaminérgico D2, los antagonistas del receptor NK1 de la sustancia P, los corticosteroides y por último los antihistamínicos y los anticolinérgicos, siendo estos dos últimos, les adelanto, los de menor utilidad clínica en este aspecto. En total, fueron un total de 44 moléculas individuales estudiadas y 51 combinaciones farmacológicas, siendo los medicamentos más investigados el ondansetron, la dexametasona y el droperidol. De esto voy a resumir los principales hallazgos y resultados de este metaanálisis. Primero, respecto a la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios dentro de las 24 horas del POP,
nos indica el metaanálisis cuáles fueron los fármacos con una mayor eficacia en cuanto a esta prevención. En ese sentido, encontraron con una alta certeza de la evidencia que los más eficaces para prevenir esto eran el aprepitán, el cual es un antagonista del receptor de NK1, seguido del ramocetrol, del granicetrón, la dexametasona y el ondansetrón, siendo estos últimos, salvo la dexametasona, antagonista 5-HT3, y con moderada certeza de la evidencia, el fosfaprepitán y el droperidol. De aquí destaco que los antagonistas del receptor del NK1 y en especial el aprepitán es un fármaco con una altísima eficacia, como vemos con un RR de 0.26, incluso superior a muchas de las combinaciones estudiadas en este metaanálisis. Eso es un medicamento que es poco conocido en nuestro medio, pero que sí se encuentra en el país, aunque su costo es una limitante bastante importante. También se destaca que la dexametasona y el ondansetrón poseen niveles de eficacia que en términos prácticos son muy equiparables, ya que tienen unos RR muy similares con una calidad de evidencia similar, siendo así también definido por el cuarto consenso. En cuanto a otros fármacos usualmente usados como el haloperidol y la metoclopramida, el RR también fue favorable. Sin embargo, en el caso del haloperidol, para empezar, no fue tan efectivo como los anteriores mencionados y produce más sedación. Además, la certeza de la evidencia fue baja, concluyendo que sí, podría reducir la incidencia de vómitos. La metoclopramida, por su parte, en los últimos años en monoterapia ha perdido muchísima relevancia clínica en este aspecto, lo cual se corrobora en este metaanálisis, ya que pese a que su RR fue también favorable, la calidad de la evidencia fue muy baja como vemos. Y la conclusión, más a fondo en el estudio, fue que a la dosis segura, que es de 10 miligramos, es ineficaz como monoterapia. Y a dosis más altas es incierta su eficacia, a la vez que es más inseguro y se asocia con mayores efectos adversos de índole extrapiramidal. En cuanto al palonocetrón, no es usualmente usado, pero está en el país y lo característico es que es uno de los anti-HT3 que es más modernos, no tiene tantos RC3 que lo respalden, pero es un medicamento que sí podría reducir las náuseas y vómitos, que es prometedor con los resultados que se han obtenido y que en combinación con el aprepitán son la pareja o combinación más efectiva, como les repetiré más adelante. Entonces, bueno, como tenerlo en el mapa. En cuanto a la aparición de eventos adversos graves, incluyendo mortalidad, en este punto respecto a este impacto y dentro de los 7 días del posoperatorio, los antieméticos más eficaces, en este punto la confianza en el resultado estimado fue muy baja, debido principalmente a limitaciones o imprecisión de los estudios. Es decir, con la evidencia disponible a la fecha, no se puede definir a ciencia cierta si el uso de los medicamentos de estos medicamentos, los más frecuentes, los más eficaces, repito, perdón, puede impactar o no en estos eventos. En cuanto a la asociación de eventos de otros eventos adversos y los fármacos, los más efectivos nuevamente, en particular se describe tanto como que el granicetrón como el ondansetrón se relacionan con una mayor aparición de cefalea, una mayor incidencia de cefalea, mientras que por el contrario el droperidol presentó un efecto llamativamente protector. En cuanto a la sedación, el ondansetrón también presentó un efecto positivo con un RR de 0.87 y para terminar aquí, en general, en este grupo de fármacos más efectivos no se encontró relación ni con un mayor riesgo de infección de la herida, ni con una mayor aparición de síntomas extrapiramidales, constipación, arritmias, ni prolongación del QT, ya que o no se encontró significancia estadística o la certeza de la evidencia fue baja o no se encontraron sencillamente estudios que soportaran una relación con estas complicaciones. Ya habiendo revisado esto, pasamos ahora sí a revisar algunas consideraciones adicionales del cuarto consenso, que como mencioné previamente fue avalado, publicado en 2020 y avalado por 26 sociedades de anestesia, dentro de las que se destacan la ASA, la Sociedad Americana de Recuperación Acelerada, la Asociación Europea de Anestesiología y la Asociación de Anestesia Ambulatoria, entre muchas otras. ¿Qué otras recomendaciones para prevenir o disminuir la incidencia de NBPO nos informa este consenso? Bueno, aquí destaco los siguientes puntos. Primero,
la analgesia multimodal. Y es que se ha visto que el uso de acetaminofén intravenoso antes del inicio de la anoxia quirúrgica y la administración de AINES dentro de un régimen de analgesia multimodal pueden disminuir el consumo de opioides y por lo tanto pueden disminuir las náuseas postoperatorias con un nivel de evidencia 1A. De la misma manera que puede lograrlo la ketamina intraoperatoria, aunque este último sí en una, digamos, menor medida. Segundo, agonistas alfa-2 sistémicos como la clonidina o la dexmedetomidina, siendo la dexmedetomidina la más estudiada. Pueden disminuir también el consumo de opioides y las náuseas y vómitos postoperatorios, y eso se vio reflejado, por ejemplo, en un RCT citado por el consenso en el cual aplicaron 1 microgramo por kilo de dexmedetomidina con un resultado similar a la aplicación de 8 miligramos de dexametasona. Tercer lugar, esmolol. Este es un beta agonista de corta acción, el cual en infusión intraoperatoria puede reducir el consumo de opioides postoperatorios y el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, aunque con un menor de nivel, sea un grado 3A. Y por cuarto lugar, los gabapentinoides. Por ejemplo, la gabapentina a dosis de 600 a 800 miligramos administrada 1 o 2 horas antes de la cirugía podría disminuir las NBPO con una eficacia similar a la pregabalina, aunque ciertamente variable en las dosis dependiendo del estudio, no habiéndose definido una dosis fija recomendada. Aunque se resalta también que su uso junto a los opioides se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión respiratoria postoperatoria y una mayor necesidad de aplicación de naloxona, ¿no?, para tener en cuenta. Entonces, ya habiendo revisado estas estrategias farmacológicas, uno se pregunta qué terapia combinada es más efectiva. Nos devolvemos por un momento al metaanálisis de Cochrane. Indiscutiblemente nos muestra que la combinación de aprepitan más palonocetrón tuvo una muy importante reducción del riesgo, con un RR muy llamativo de apenas 0,01. Esto seguido por la terapia triple de dexametasona, metoclopramida, ondansetron, la cual pues, también tiene un resultado muy favorable de este metaanálisis en red, posiblemente explicado principalmente por los efectos de la dexametasona y el ondansetron, ya que como vimos la metoclopramida por sí sola a dosis usual no es efectiva, pero pues puede tener un efecto aditivo en este caso. Por otro lado, la combinación más usada en nuestro medio, que es la dexametasona y ondansetron, pese a no ser de las más efectivas, como vemos en el forest plot, presenta un resultado favorable para nada despreciable con un RR de 0,3. En el cuarto consenso, por el otro lado, nos resume más prácticamente la eficacia de estas combinaciones y la calidad o el nivel de evidencia que tienen. Teniendo un mayor nivel de evidencia, encontrado la combinación de un antagonista del 5-HT3, en específico el ondansetron, más la dexametasona. Pero entonces, ¿cuál es la combinación o profilaxis recomendada? Bueno, el consenso concluye que la profilaxis combinada o multimodal debería brindarse a todo paciente con al menos 1 a 2 factores de riesgo para intentar disminuir el riesgo de una profilaxis inadecuada. No fijan como tal un manejo o una terapia estándar o generalizable o una fórmula pues recomendada sobre otros y para todos los pacientes, sino que dicen algo muy interesante, y es que definen que esta elección debería realizarse según los factores quirúrgicos o del paciente y según la disponibilidad de recursos, según las políticas institucionales y según criterio médico, llamativamente. Entonces, continuando con esta parte farmacológica y ya habiendo revisado lo que surgió del metaanálisis de Cochrane y del consenso, me pregunté si a partir de la fecha de publicación de esto habían surgido nuevos fármacos, y pues resulta que sí. Les presento al Remimazolam. Esta es una benzodiazepina de ultracorta acción que salió al mercado apenas entre 2021 y 2022. Está disponible en Estados Unidos, Europa y Japón, apenas empieza a distribuir. Aún no cuenta en realidad con muchos estudios, pero se demarca como un competidor del Profolentiva. Por un lado, ya ha demostrado mayor estabilidad hemodinámica, pero en lo que nos respecta a náuseas y vómitos postoperatorios, se han reportado en estos últimos 2 años estos 2 RCT.
Ambos fueron en cirugía ginecológica laparoscópica y para resumir el primero fue versus desflorano y encontraron que el remimazolam efectivamente disminuyó las NBPO tempranas más no las tardías en una pequeña muestra de 60 pacientes. Y el segundo, evaluando el mismo desenlace pero versus Propofol, estudio de este año, no encontró diferencias en esta complicación, lo cual lo convierte en una nueva molécula prometedora, pero que requiere definitivamente ser más estudiada en más campos o en más tipos de cirugía y requiere ser más globalizada, porque puede tardar algunos años en que llegue acá al país. Para terminar ese segmento de fármacos, vamos a quise desmentir algunos mitos usuales en la práctica diaria basándonos en la evidencia disponible. Primero, como profilaxis, ¿el ondansetron es superior a la dexametasona? Respondo, en realidad no significativamente, ya que su eficacia es comparable tanto por el metaanálisis como por el consenso. Segundo, ¿la dexametasona de 8 miligramos es superior a la de 4 miligramos? En realidad no, es falso. Estudiada ya en RCTs con muy buena calidad de la evidencia, los resultados clínicos fueron equiparables, por lo tanto, usar 4 miligramos de dexametasona es una profilaxis antiemética efectiva. Tercero, ¿el ondansetron de 8 miligramos es superior al de 4 miligramos? Aquí sí depende. En realidad, del metaanálisis surge que las dosis bajas de ondansetron son hasta 4 miligramos, pero que las dosis altas, mayores a 4 miligramos, inclusive hasta 16 miligramos, sí son más efectivas, pero con la consideración de que a mayor dosis, por ejemplo, ponen ahí el punto de corte, por ejemplo, 8 miligramos, el riesgo de cefalea es significativamente mayor. Por lo tanto, deberíamos hacer un balance riesgo-beneficio y usar idealmente, sí, dosis mayores de 4 miligramos, pero que no se vayan a 8 o 10. Por ejemplo, 6 miligramos está muy bien. Cuarto, ¿es seguro usar la dexametasona como profilaxis en diabéticos? Y en realidad, sí, hay quienes los evitan, pero la evidencia, RCTs también, han demostrado que a dosis terapéuticas podría, sí, generar una muy leve hiperglucemia, pero esto sin ninguna repercusión clínica, en especial cuando se utilizan dosis de 4 miligramos. Bueno, ya viendo, pasamos de página, pasamos a las estrategias no farmacológicas o terapias alternativas. Varias fueron incluidas en el consenso y las compararé con la evidencia, rápidamente con la evidencia más actualizada al respecto. Primero, acupuntura o acupresión del punto PC6. Este punto, llamado punto pericardio 6, se ubica en la cara anterior del antebrazo entre los tendones del palmar largo y el flexor radial del carpo. Uno lo ubica desde la muñeca hacia 2 dedos proximal o divide el antebrazo en 6 y sería en la parte más distal pues, de estas divisiones. Eso se puede estimular tanto con dispositivos de acupresión como esta banda que vemos aquí que es reutilizable o por acupuntura, habiendo disponibles en el mercado dispositivos médicos que realizan esta función. En el consenso de 2020 reportaron eficacia en la reducción de los NBPO independientemente del momento de la aplicación o incluso sin diferencias contra varios antieméticos. Y más recientemente, después de eso, en 2 RCTs más actuales y en un metaanálisis de este año en cirugía laparoscópica, el resultado fue similar, siendo eficaz como profilaxis, reduciendo la necesidad de antiméticos de rescate, y aunque en cirugía ginecológica fue equiparable al ondansetron, llamativamente, esto sí se recomienda que no debería usarse como una profilaxis única, sino que debería utilizarse pues en un esquema multimodal profiláctico, aunque un limitante es que estos dispositivos en realidad pueden ser significativamente costosos. La banda cuesta $20. En cuanto a la aromaterapia, la evidencia aquí es sumamente inconsistente. En una revisión sistemática del 2018, el resultado fue favorable, el uso de aromaterapia con diferentes compuestos, pero en el consenso esto no fue apoyado. Más recientemente se publicó un ensayo clínico y una revisión sistemática, la cual reportaron sí tenía eficacia profiláctica en específico del alcohol isopropílico inhalado, y aunque falta evidencia para recomendar con alta certeza su uso, podría usarse como un aditivo en un esquema multimodal, ya que en estos estudios no aumentó la insatisfacción de los pacientes. En cuanto al ginger oral, en resumen, el consenso no reportó una disminución de la incidencia de NBPO, pero en 2021 y 2023 se publicaron 2 metaanálisis que sí evidenciaron una menor incidencia y severidad de las NBPO,
con la administración de formas de comprimido, aceite o polvo de ginger o jengibre versus placebo, aunque falta evidencia que lo compare a algunos antieméticos más efectivos, ya que se ha comparado con unos como metoclopramide y haloperidol, pues que vemos que no son los mejores. Y en conclusión, se requieren más estudios para recomendar con alta certeza su uso. Ya para terminar esta parte, en cuanto a algunas terapias adicionales o complementarias, o estrategias complementarias, perdón, resumidamente, la carga de carbohidratos, para empezar, tiene resultados inconsistentes. En el consenso no tuvo evidencia, pero más recientemente en un RCT junto a la aplicación o el uso de goma de mascar postoperatoria redujo la incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios en cirugía colecistectomía laparoscópica. En cuanto a la goma de mascar, además de este RCT en mención, también fue eficaz en un estudio piloto en la laparoscopia ginecológica, pero no se vio reflejado este beneficio ni en cirugía de mama ni en cesárea. Por lo tanto, concluyó que falta evidencia. En cuanto al oxígeno suplementario, tiene un efecto débil antiemético con FIO2 altas, pero un punto en el que prácticamente no es una estrategia aplicable. Y por último, en cuanto a la fluidoterapia, el consenso recomienda disminuir el tiempo de ayuno y mantener la eubolemia como parte de una estrategia multimodal con un grado de recomendación 1A. Finalizando, hablaré brevemente del tratamiento de rescate. Llamativamente, los estudios publicados al respecto son mucho menores que los de la profilaxis. Quizás el de mayor evidencia es esta revisión sistemática publicada en 2022 en anestesia y analgesia, específicamente para tratamiento de rescate de náuseas y vómitos postoperatorios. En este evaluaron 46 estudios, la mayoría RCTs, solo 4 estudios fueron en niños en realidad, y las recomendaciones se van a resumir en que tenemos dos escenarios. El de la falla en la profilaxis, que sí se la administramos al paciente, o en el del paciente en quien no se aplicó la profilaxis. Si no se aplicó la profilaxis, la primera línea de rescate es el ondansetron, siendo más efectiva en terapia combinada, pudiéndose usar también con otro fármaco, pero de un grupo diferente, como antagonistas dopaminérgicos, propofol o dexametasona. Eso sí, la dexametasona también no solo se debe aplicar postoperatoriamente para esto si no se usó previamente. Y por otro lado, si hubo falla en la profilaxis, y si no se aplicó un antagonista 5-HT3, esta también debe ser la primera línea. Aunque si se aplicó el medicamento tipo ondansetron, y también aplica para los demás grupos farmacológicos también, uno no debería usar como terapia de rescate un medicamento del mismo grupo que ya nos falló. Es decir, le puse 4 miligramos de ondansetron como profilaxis, me falló y le pongo otros 4, eso no, porque ya está demostrado que eso no es útil, eso no tiene eficacia. Por lo tanto, deberíamos utilizar grupos farmacológicos diferentes, a menos que hayan pasado 6 horas, como les comento. Dentro de estos otros medicamentos que uno puede usar están los antihistamínicos como la difenidramina o la prometacina, y otros antidopaminérgicos como la amelsuprida. El droperidol también está estudiado, pero lastimosamente no se encuentra disponible en Colombia, y pues también está a la mano la aplicación de un bolo de propofol. Aunque se destaca que esta revisión sistemática no pudieron desarrollar un metaanálisis, y queda sobre la mesa la recomendación de que definitivamente se requieren más estudios respecto al tratamiento para guiarlo y para evaluar moléculas adicionales. Terminados ya con conclusiones. En conclusiones, pues se repiten punticos que fui resaltando a lo largo de la charla. En primer lugar, ya vemos, las NBPO se asocian a mayor insatisfacción, mayores complicaciones, mayores costos y mayor estancia en la unidad de cuidados posanestésicos. Es muy importante establecer estrategias para reducir el riesgo inicial de náuseas y vómitos postoperatorios. Llámese TIVA, anestesia regional, etc. Otra conclusión, es importante implementar profilaxis multimodal en náuseas y vómitos postoperatorios en pacientes con uno o dos factores de riesgo.
Y, como dije, la terapia combinada debe consistir en fármacos de diferentes clases. Se deben utilizar las dosis mínimas efectivas y la elección se realizará según criterio médico y según la disponibilidad de los recursos principalmente. Y en cuanto al tratamiento de rescate, como les mencioné recientemente, se deben evitar usar agentes del mismo grupo o diana farmacológica que ya se usó y que ya nos falló. Con esta foto de mi gatico les agradezco mucho su atención. Este es el QR de la bibliografía, pues ahí está todo lo de la charla y algunos articulitos más.